Listo. Lento el computador, ahora sí. En esta primera parte de definición de vectores, una definición inicial, tanto en física como en la vida cotidiana, hay cantidades tales como la longitud, la masa, la densidad del cuerpo, el número de ladrillos necesarios para levantar una pared, etcétera, que quedan completamente determinadas por un número real, acompañadas de su unidad correspondiente. Nos referimos a estas cantidades como cantidades escalares. Por ejemplo, la estatura de una persona queda determinada si indicamos el número de unidades de longitud, centímetros, metros, pies, etcétera, que mide la persona. Es decir, o al decir que la temperatura de un objeto son 5 grados centígrados, lo hemos descrito completamente. Estas cantidades se llaman cantidades escalares, que quedan suficientemente determinadas con su unidad, con la magnitud de su correspondiente unidad. No hay que dar una cifra adicional para complementar su definición. Entonces, cuando una magnitud solamente se define y queda suficientemente determinada con su magnitud y su unidad, a eso las llamamos magnitudes escalares, y ahí habían unos ejemplos. Sin embargo, si queremos mover un objeto muy pesado de un lugar a otro, debemos aplicar una fuerza sobre el mismo para desplazarlo. Notemos que no es suficiente con decir que aplicando una fuerza de 3 newton son unidades de fuerza, sobre el objeto para desplazarlo, dicha fuerza queda determinada. Necesitamos la dirección en la que la fuerza se aplica sobre el objeto para lograr desplazarlo. Así que hay cantidades como el desplazamiento, la velocidad, la aceleración, la fuerza, que se caracterizan por tener magnitud, dirección, además de sentido. A estas las denominamos cantidades vectoriales y el concepto matemático para describirlas es un vector. Entonces, en esta primera definición, les quede claro que tenemos cantidades que se definen de manera diferente. Entonces, si una cantidad necesitamos además decir en qué dirección y en qué sentido para que quede suficientemente determinada, esas cantidades las llamamos cantidades vectoriales. Y el concepto matemático que las describe es el del vector. ¿Listo? Ese ejemplo, la fuerza, la aceleración, la velocidad, el desplazamiento. Yo le digo a uno de ustedes, desplace de 5 metros. Me dirán, pero bueno, ¿hacia dónde? ¿Hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha, hacia la izquierda, ¿cierto? Entonces miren que solamente con decirle desplace de 5 metros, la información no es suficiente. Me toca decirle información adicional para que quede suficientemente determinada la información. Yo les digo, aplíquele una fuerza a una silla de 5 newton. Me toca decirle hacia dónde va a aplicar esa fuerza. Si la va a aplicar hacia arriba, si va a aplicar hacia abajo, si va a correr la silla de la izquierda, si va a correr la silla hacia la derecha. Entonces, esas cantidades que requieren una información adicional para quedar determinadas, se les dice cantidades vectoriales. Bueno, el vector es una representación gráfica, una flecha, que tiene muchas notaciones y muchas maneras de representarse dependiendo del referente bibliográfico al que estén consultando. Entonces, esta figura, ven acá, esta figura que ustedes ven acá, esta figura que ven acá es un vector. La figura 1.1 muestra un segmento dirigido que representa un vector. La simbología del vector será una letra o letras resaltadas o cualquier símbolo que lo defina o se convenga. Entonces, miren, varias maneras de representar un vector, aquí otras maneras, ¿cierto? Se acostumbra en la mayoría de los textos usar letras minúsculas con la flechita arriba para indicar que es un vector. Pues un vector tiene origen, tiene su parte final o la cabeza y representado con esta forma. Lo relevante en un trabajo vectorial es ser consistente con la notación y no mezclar las notaciones para un mismo vector en un desarrollo. Bueno, el módulo de un vector se expresa como el caso de esta figura que está aquí en la parte de abajo, así. Entonces observen que se colocan entre dos barritas para hablar del módulo. El módulo es la magnitud, lo que mide el vector, o también con doble barrita o con una barrita. Eso depende del texto del que se esté consultando. La idea de vector libre aparece cuando definimos su punto inicial, utilizando una coordenada fija para este. Es decir, podemos deslizarlo de forma paralela a él mismo
manteniendo su magnitud. También se puede deslizar sobre la línea que lo soporta y se puede decir que es un vector deslizante. Este deslizamiento se conoce como traslación de un vector. El vector libre no posee una posición absoluta en el plano o en el espacio. Cabe recalcar que en física el punto de aplicación de un vector genera un amarre que le impide la libertad, normalmente utilizada para su estudio abstracto. No es lo mismo dos vectores que hacen comprensión o tensión y sus puntos de aplicación serían únicos o pueden ser diferentes. No voy a entrar mucho en esta parte que corresponde más a la física, sino que nosotros aquí vamos a tratar más desde la matemática las operaciones y el comportamiento de los vectores, inicialmente en el plano y luego en el espacio. Entonces acá simplemente este es el vector A que se desplazó hasta acá, pero sigue siendo el mismo vector, lo mismo acá. Son vectores que se desplazan, ¿cierto? En física puede tener otra representación, otra connotación, pero acá nosotros simplemente hablamos de vectores libres que se están deslizando o se están desplazando. Decimos que cuando los vectores son iguales, decimos que varios vectores son iguales y poseen la misma dirección y la misma magnitud y el mismo sentido. Veamos la figura, esta que sigue acá, en donde los vectores A, B y C son iguales. Estos tres vectores son iguales porque si cogemos una regla y un transportador, vamos a ver que todos tienen el mismo ángulo y que todos miden lo mismo, ¿cierto? Entonces, como tienen su misma magnitud, su misma dirección y su mismo sentido, podemos hablar de que son iguales. La magnitud la determina lo que mide el vector, lo que mide su longitud. La dirección, la magnitud la determina el ángulo. Y el sentido lo determina, por decirlo así, la flechita, hacia dónde va. Que se pueden utilizar coordenadas cartesianas, se pueden utilizar coordenadas polares o incluso coordenadas geográficas. Nosotros acá vamos por el momento a utilizar, coordenadas cartesianas, o sea, X, y cuando estemos usando el plano, X, Y, Z. ¿Listo? Si algunos vectores tienen sus puntos de origen diferentes, pero su magnitud y dirección entre ellos son iguales, se dice que son ligados. Estos vectores tendrán efectos físicos diferentes, por lo tanto no los podemos considerar como vectores iguales. Si determinamos un punto en el plano o en el espacio y decidimos reubicar los vectores desde este punto hasta un nuevo punto, entonces serán iguales. Si todos coinciden en la misma magnitud y dirección, al superponerlos en el nuevo punto. Palabras más, palabras menos, mis queridos estudiantes, entonces es el complemento de lo que decíamos ahorita. Son vectores iguales y tienen su misma magnitud, dirección y sentido, pero físicamente si se aplican, así sea, el vector tenga la misma magnitud y la misma dirección, pero se aplican en dos puntos diferentes del objeto, sus resultados físicamente van a ser obviamente diferentes. ¿Listo? Es una introducción teórica de esta primera parte de definición de vectores. Bueno, vamos a empezar el álgebra de vectores. Vamos a sumarlos, vamos a restarlos por el momento. Ya cuando estemos más adelante en el tema, vamos a ver cómo se multiplican y cómo se hacen otras operaciones entre vectores y escalares. Vamos a empezar desde lo más básico, que es la suma de vectores gráficamente. Entonces, si se tienen dos vectores A y B con magnitud diferente de 0 y en un plano, definimos geométricamente la suma del vector A con el vector B. Cuando colocamos en el final del vector A con el origen del vector B, la resultante es un nuevo vector que parte del origen del vector A y termina en el final del vector B. Tal resultante la denominamos A más B. A este procedimiento se le llama regla del triángulo. Entonces, observen acá. Este es el vector A, aquí lo estoy reteniendo. En la cabecita del vector A se coloca el origen del vector B y se une el origen del primer vector con la cabeza del segundo, obteniendo el vector resultante. Este vector resultante A más B es el resultado de sumar estos dos vectores. ¿Listo? Esta parte gráfica es elemental, pero es importante tenerla en cuenta que se deben de juntar las dos partes finales o las dos cabezas, la cabeza del vector resultante con el segundo vector. Es decir, la flecha no puede ir acá, ¿cierto? Porque estaríamos dando una respuesta errada. Sigo leyendo por acá. Ahora, si se forma un paralelogramo con los dos vectores y realizamos la operación suma, tal como aparece en la figura 1.5, este proceso se denomina la regla del paralelogramo.
de esta figura se observa que A más B es igual a B más A, siendo esta propiedad denominada como conmutativa de la suma de vectores. Entonces observen que además, permítanme borro acá, además de sumar los vectores por el método del triángulo, como dice en esta primera figura, también los podemos sumar completando el paralelogramo. Si recordamos por la primera conceptos de geometría, un paralelogramo es la figura que tiene sus lados opuestos paralelos entre sí. Los ejemplos más comunes de un paralelogramo son el rectángulo, el cuadrado, el trapecio, ¿cierto? Entonces, voy a hacerlo acá. Voy a hacerlo en este cuadrito. Si yo completo el paralelogramo entre A y B, es decir, B, este B lo traslado aquí en la parte de abajo igualito. Lo estoy haciendo a pulso, entonces no me va a quedar muy derecho. Pero si traslado B por acá, igualito, aquí estoy trasladando B, y traslado A por acá igualito, aquí lo más fácil es coger una regla ahí y desplazar la regla, una escuadra, ¿cierto? Estoy tratando de hacerlo lo mejor que puedo. Y trazo la diagonal. Trazo la diagonal de este paralelogramo. Trazo esta diagonal, ¿cierto? Y perdón, trazamos la diagonal de ese paralelogramo. Este paralelogramo que lo voy a retener por acá. Este con este y este que acabo de hacer. Trazamos la diagonal, que sería esta. Observen que me vuelve a dar la suma A más B. ¿Qué es lo que está representado aquí en el cuadro del lado? Se completó, miren, hasta acá, se trazó aquí el frente, de esta acá, se trazó acá al frente y se trazó la diagonal y se obtuvo lo mismo. Entonces, a manera de conclusión, podemos sumar vectores utilizando la regla del triángulo, que es este primer cuadrito, que consiste en completar el triángulo y unir el origen con la cabeza, ¿cierto? Esto lo estoy haciendo para 2 vectores, pero se pueden hacer para 3, para 4, para 5, independiente. O podemos completar el paralelogramo, esta es otra forma de hacerlo, y la diagonal de ese paralelogramo es la respuesta de la suma de los vectores. Entonces yo quiero que observen que con un método, con este método, la respuesta gráficamente fue la misma. ¿Listo? Bueno, ¿tienen alguna pregunta hasta el momento? Continuamos. Bueno. La ley asociativa de la suma. Bueno, aquí verificamos que la ley conmutativa es válida para la suma de vectores. Es lo mismo sumar A más B que B más A. Otra propiedad de las operaciones de la suma de los vectores es la asociativa. Observen que aquí tenemos 3 vectores. Voy a hacerlo por aquí un ladito. Entonces, tengo el vector A. Voy a hacerlo por el método del triángulo. En la cabecita del vector A pongo el origen del vector B. Y en la cabecita del vector B pongo el origen del vector C. ¿Cierto? Uno el origen del primer vector con la cabeza del último, con la cabeza del vector C, y obtengo A más B más C. Ustedes observan acá en el dibujo, acá se hizo por partes. Es decir, primero se hizo A más B y dio este resultado. Y a la respuesta de A más B se le agregó C, ¿cierto? Y se une el origen de A más B con la cabeza de B más C y nos da la respuesta. Lo que me dice la propiedad asociativa es que yo puedo sumar de diferentes formas. Observa. Yo puedo sumar el orden de la suma, no me va a afectar el resultado. O sea, yo puedo sumar A más B y el resultado con C, o puedo sumar B más C y el resultado con A. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, hagamos de este lado, B más C. Entonces voy a coger el vector B y en la cabeza de B coloco el vector C, ¿cierto?
y 1 y 1. El origen de B con la cabeza de C, y aquí a quien acabamos de sumar. Este es B más C. ¿Listo? Me falta sumarle ¿quién? A. Y miren a cómo es. Entonces, en la cabeza de B más C, que es este de color azul, cambio de color, damos negro. En la cabeza de B más C voy a colocar A, igualito, lo traslado con la regla, coloco A, ¿cierto? ¿Cuál es la respuesta final? La respuesta final es unir el origen de B más C con la cabeza de A. Esta sería la respuesta final. Entonces este sería A más B más C, pues siendo estrictos con el paréntesis. ¿Listo? Una pregunta tengo ahí. Sí, señor, dime. Independiente de esos dos métodos que utilices, en teoría ese A más B más C tendría que coincidir en cuanto a tamaño con la otra gráfica que tenés ahí en la diapositiva, ¿cierto? Sí, señor, tiene que coincidir en tamaño, en dirección, en sentido. No importa como la forma en la que uno sume No importa la las forma rectas, que nos debería dar lo mismo. nos tiene que dar lo mismo, sí, señor. Gracias, profe. Okay. Profe, Sí, dime. profe, y acá en la gráfica que ya está hecha, no la que usted dice, sino que la que ya está hecha, Sí. ¿dónde está la suma de A más B más C? ¿Es D o qué? En este, espérate, yo borro Salinas. Sí, pues ahora que el compañero hizo la misma pregunta sería D. Yo no entiendo La lo mismo. suma, claro que sí. A más B más D sería lo que tenés ahí como D. D es A, D es la suma de A más B más C. Claro, porque observa que ¿qué se unió? Pues primero se hizo A más B y me dio esta, ¿cierto? Luego, en la cabeza de A más B se puso C, ¿sí o no? Esta. Y se unió el origen de A más B con C. Luego este es A más B más C. Que si ustedes observan, este es aproximadamente igual. Lo que pasa es que aquí pues a pulso no me va a quedar exactamente igual, pero miren que sí me dio muy parecido a este que acabamos de hacer, ¿cierto? Por lo menos se ven pues que tienen como la misma forma y son como horizontales, ¿cierto? Pero haciéndolo con reglita y bien trazado, obviamente que nos tiene que dar exactamente lo mismo. ¿Listo? Vale, gracias. Ok. Bueno. Yo creo que por aquí tengo, a ver, este videito nos funciona si lo escuchan bien, porque este es un videito donde están sumando vectores para el paralelogramo, que nos ayude a reforzar la idea que acabamos de conversar. Me dicen que se nos active y me dicen si se escucha bien. Profe, entonces, qué pena incomodarlo. Una preguntita. Entonces, la suma de todas 160 grados centígrados. No, no, porque no tenemos Del valores cuadrado. numéricos. En esta que acabamos de hacer, Sí. no porque, Pues mira si que, los ángulos dan 90 grados, si el ángulo es de 45 grados, cada ángulo debe sumar 45 grados, ¿no? pero ¿de dónde sacas ese valor? Esto es un ejercicio netamente gráfico. Acá no nos están dando valores. ¿Sí me entiendes? Es solo gráfico. Ahorita más adelante vamos a hacer ejercicios que son con valores, con magnitud, dirección y Ah, sentido. ok. ¿Listo? Bien. Bueno, vamos a mirar si se me activa el video. El hecho de que no encontremos, puede que seamos los primeros, o que hablamos para el intro. Está como lento mi equipo. Permítanme, yo cierro estas ventanas a ver si. Incluso se han encontrado varios, los demás sí, pero la probabilidad que sacó Un segundito que la imagen no se nos está. Denme un segundito. de los planetas completamente y otra cosa es que nosotros lo con algún tipo de vida. En la ronda. ¿Sabes? Que no se vacía como la juntemos, esa temperatura, como que reacciona de otra forma. Como si llegáramos a encontrar vida más avanzada.
mucho más avanzado. Bueno, ¿sí se escucha bien? Imagínense usted explicarlo con una Pero yo no Más o escucho, no menos, le entiendo profe. nada. por más avanzada que es la ardilla. ¿No se está escuchando? Sí se escucha, no es muy entendible, profe. No se escucha bien el sonido. Yo le vuelvo a intentar a ver Profe, si... no, se escucha como si tuvieras pues como si lo estuviera reproduciendo en otro equipo ajeno a... Ah, bueno, dame un segundito. O de pronto, no, si quieren, nos comparte el link. Ensayemos a ver si no les comparto el link. Es para que lo miremos y lo vamos comenzando aquí entre todos. Es demasiado complicado para el niño. Solo como las de Facebook que hablaron, que hablaron entre ellos, ¿Se escucha bien o no? Pues No, es profe. entendible. Es entendible. Ok. Profe, la verdad es como si fuera el televisor que tú estás en la habitación y el televisor que está en Se la sala. escucha como con mucho eco. Dame un segundito, yo hago aquí algo y si no, entonces les mando el link. Pero ya lo encontré en YouTube, ya. Ya lo encontraste. Denme un segundito. Y aquí este equipo hoy me ha estado como jugando sus... Voy a compartir sonido. Porque son paralelas, tienen una misma dirección. Ahora sí, Mejoró. Si se diera el caso que tuvieran señor. una leve Completamente, ya se Pero ahora sí escucha. se escucha ya bien. no son paralelas. Que no le había Porque dado compartir sonido. cuando sigan esas dos rectas, en algún momento se van a cortar. Si se llegan a cortar en algún momento, no son paralelas. Entonces, dos rectas paralelas son aquellas que tienen una misma dirección. Nunca se van a cortar. Así se forma un paralelogramo. Dibujando una figura geométrica donde sus lados opuestos son líneas rectas paralelas. Profe, siléncielos a todos, porfa, que no se escucha. Pues por la gente hablando. Supongamos entonces que nos dan dos vectores, Listo. vector A, y que nos dan un vector B. Y que nos dicen sumar A más B. Por el método del paralelogramo. Eso no es más que ubicar ambos vectores en el mismo punto de origen y este vector yo lo traslado hasta acá y entonces lo voy a dibujar. Se dibuja con la misma dirección y el mismo sentido y la misma magnitud. Lo que estoy es trasladándolo de aquí a acá. Voy a borrar este. Y vamos a trazar líneas paralelas a cada uno de los vectores por donde termina cada uno de ellos. Es decir, una recta paralela al vector A que pase por donde termina el vector B. Y sería algo como esto. Vamos a asumir que está recto completamente. Esta es una recta infinita, pero ese es el tramo o el segmento que nos interesa. ¿Okay? Y vamos a pasar una recta paralela al vector B que pase por donde termina el vector A, es decir, por este punto. Donde se intersectan las dos rectas paralelas, ahí se forma el vértice del paralelogramo. Y el vector resultante, el vector A más B, es aquel que comienza donde comienzan el vector A y el vector B y termina donde se intersectaron las dos rectas paralelas. Es decir, este vector.
Y a este vector lo llamamos el vector resultante o el vector A más B. Pero yo tengo una duda. Ya el videito creo que es suficiente para mostrarles cómo se suma con el método del paralelogramo. Ya te va a responder la duda. Simplemente es completar el paralelogramo y trazar la diagonal. Y sea de esta forma o sea usando el método del triángulo, la respuesta es la misma. Este es el método gráfico de suma de vectores en el plano. ¿Qué duda tienes? Es que, pues, sumo los dos vectores, pero colocándolos desde, pues, colocando el origen del vector A con el origen del vector B, y no es origen con la cabeza del otro. Ok, vale la duda para que la aclaremos por acá. Recuerda que existen dos métodos para sumarlos, sea del triángulo, sea del paralelogramo, ¿cierto? Espérate, yo maximizo acá. Entonces, si los vamos a sumar, voy a coger A y B. Si los voy a sumar con el método del triángulo, sí coloco en la cabeza de A, coloco el origen de B, ¿cierto? Uno, el origen de A con la cabeza de B y obtengo, y aquí, cabeza con cabeza de estos dos vectores, y obtengo A más B por el método del triángulo, ¿cierto? Pero si los voy a hacer por el método del paralelogramo, ¿qué debo hacer? Me toca ubicarlos, los debo de trasladar. Entonces, miren, el vector A ya no coloco en el método del paralelogramo en la cabeza, sino que los coloco acá, hago coincidir sus dos orígenes, lo desplazo, este es el vector B, ¿cierto? Mira la diferencia, y completo el paralelogramo. Al completar el paralelogramo, ¿qué es lo que hago? B lo vuelvo a hacer acá arribita, igualito, lo traslado, y A lo vuelvo a hacer acá, ¿cierto? Respuesta, la diagonal del paralelogramo que sale desde acá, desde donde se encontraban los dos orígenes, esa diagonal es la respuesta, A más B. Entonces observen que esta respuesta y esta respuesta son iguales. ¿Listo? ¿Aclarada la duda? Listo, profe. Sí, profe, muchas Ok, gracias. con gusto. Bueno, avancemos. Ángulo entre vectores. Si se tienen dos vectores cualesquiera coplanarios, definimos ángulo entre vectores como el ángulo que se forma por la intersección de las líneas de soporte o de deslizamiento de los vectores. Estas líneas imaginarias son la prolongación en la misma dirección de cada vector. Si el ángulo es igual a 0, los vectores son paralelos en el mismo sentido, o si el ángulo es igual a 180 grados, son paralelos pero en sentido opuesto. Muy sencillito. Miren acá tres formas en que se pueden presentar los ángulos de los vectores. Aquí formando un ángulo alfa, acá son paralelos, entonces forman un ángulo de 0 grados, y acá son opuestos, ¿cierto? Entonces forman un ángulo de 180 grados. Bueno, ya el dedito lo vimos. Esto también lo habíamos conversado, son como partes de un vector, la magnitud que la medimos con una regla, el sentido que me lo da la flechita hacia dónde va, y la dirección que me le va a dar el ángulo. Esto es en un plano cartesiano, coordenadas cartesianas. Como les decía ahorita, pueden haber coordenadas polares o coordenadas geográficas. Nosotros por el momento... Pero una pregunta. Sí, señor. No me acuerdo en qué parte escuché de que un número complejo venía siendo un vector o algo así. Un número complejo. Lo que pasa es que los complejos, la aritmética de los complejos también permite trabajarla desde el campo vectorial. Convertir un número con una cantidad vectorial en un número complejo, sí se puede trabajar, pero no lo otro, no es que un número complejo no es vectorial. Porque creo que, si no estoy mal, creo que es en la física cuántica que se usan los complejos como vectores, o no sé, pues me parece. Ah, bueno. Investigue y nos cuenta porque hasta allá sí no llego. No recuerdo esa parte desde la física cuántica, supongo que sí. La física cuántica trabaja mucho toda la geometría del espacio. Bueno. Para hallar la magnitud de los vectores, hay varias formas, dependiendo de cómo estén configurados los vectores. Aquí vamos a ver matemáticamente dos formas como las podemos hallar. Usando la ley del coseno, no sé si ustedes ya en matemáticas entraron de lleno a toda la trigonometría, o también usándolo por descomposiciones vectoriales, ¿cierto?
En la ley del coseno, se las voy a recordar por aquí abajito, la ley del coseno me sirve para, yo tengo un triángulo, ojo, no rectángulo, y conozco este ángulo θ, y conozco este lado X, este lado Y, y necesito saber cuánto vale, qué sé yo, pongamos este Z. La ley del coseno me dice, tiene que ser los lados que yo conozca y el ángulo que forme los lados conocidos para poder aplicar la ley del coseno. La ley del coseno me dice que z al cuadrado es igual a x al cuadrado más y al cuadrado, hasta acá va Pitágoras, menos 2 veces xy coseno de θ. Esta es la ley del coseno, si se la habrán visto, aquí se la recuerdo. Ley del coseno que me sirve para hallar ángulos que está formado por dos lados conocidos, como en este caso x y necesito z. También está la ley del seno, ¿cierto? Se puede usar en algunos problemas. Por el momento no la vamos a usar acá, pero también la ley del seno es muy útil para hallar o lados o ángulos en triángulos con datos diferentes a la ley del coseno. ¿Listo? Observen aquí algo. En la ley del coseno acá hay un menos y en esta hay un más. Bueno, es obvio lo de la raíz, ¿cierto? Porque esto está al cuadrado. Si yo saco raíz a ambos lados, pues entonces me queda este, ¿verdad? Saco raíz para que se cancele, aquí hay una raíz, ¿cierto? Para que se cancele la raíz y me queda al otro lado con raíz. ¿Qué pasa con el signo? Dicen, alfa más beta es igual a phi. Vamos a mirar el gráfico. Alfa más beta, esto ya lo habíamos conversado cuando estábamos viendo la geometría euclidiana, la suma de estos dos ángulos es igual a este, ¿recuerdan? Es uno de los teoremas que vimos. Alfa más beta es igual a phi. Eso es lo que están diciendo acá. Por esta razón, la ecuación 1,1, sea esta, va con signo positivo. Notemos que gamma es igual a 180 grados menos phi. Me vuelvo otra vez para el dibujo. Gamma, ¿este gamma es igual a quién? A 180 grados, recuerden la geometría euclidiana, menos phi. Este ángulo es igual a quién? A 180 menos phi, ¿cierto? Este. En la trigonometría hay una identidad. Permítame, yo borro un poquito acá. En la trigonometría hay una identidad que me dice que el coseno de los ángulos dobles, pues la suma y resta de ángulos, el coseno, no sé si ustedes creo que hayan llegado hasta allá, pero si no, si las coloco por acá. Esto es una identidad de la trigonometría, es como una formulita, que el coseno de 180 grados menos un ángulo, menos phi en este caso, es igual a menos coseno de phi. Es una identidad trigonométrica, que yo no voy a entrar pues a demostrarla obviamente, me imagino que ustedes en trigonometría las demostrarán. Es una identidad trigonométrica. Entonces, eso es lo que hace que este ángulo, mírenlo por acá, sea negativo y el menos de acá, por el menos de acá, se vuelva más. Por eso cambia la ley del coseno. Entonces, por el momento vamos a utilizar esta formulita ley del coseno para resolver algunas magnitudes de vectores que veremos más adelante. ¿Listo? Es para que si están tomando notica, igual yo les envío estas diapositivas. Esta es una formulita para que la tengan por ahí en sus apuntes. Queridos estudiantes, nos vemos en un minutico. Me voy a desconectar para que nos conectemos por el link 2. Los links siguen sirviendo. A mí me gusta tenerlos separados por el tema de los videos que les subo a YouTube. Entonces, por eso les puse 3 links. Entonces, me desconecto en este instante y nos vemos en un minuto.